Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Eh, Como les prometí, les voy a hacer este video que trata sobre el constitucionalismo a nivel general y sobre todo en Colombia. Espero que sea de su agrado y que les pueda servir a ustedes para poder afianzar los conocimientos y poder construir el segundo taller que cuando se acabe el módulo tendrán que hacer. Como ya les había explicado en clases anteriores, la constitución política de un país es el corazón político y normativo, es la norma fundamental que rige una nación y que es la más importante y de la cual se deriva el resto. Es importante que ustedes tengan en cuenta que antes de hablar de constitucionalismo colombiano tenemos que remontarnos a los orígenes. Yo les decía en clases anteriores que los primeros vestigios de constitución se pueden remontar a la antigua Grecia y también a Roma, pero que la idea primigenia de constitución la podemos encontrar en la Carta Magna inglesa del año 1219, que fue promulgada por el rey Juan Sin Tierra, que fue un avance y un logro importantísimo para los súbditos de la época, que le permitieron tener un marco de garantías frente al poder del monarca. Posteriormente, con la Primera República Francesa y sobre todo con la primera constitución de esa república, que dio pie a los derechos de primera generación, llamados también derechos del hombre y del ciudadano, y que ahí no se hablaba ya de súbditos, sino de ciudadanos. Eso fue un avance importantísimo en el camino hacia la consolidación de un Estado republicano. Eso fue en el año de 1791, pero en el año de 1776 recuerden que se dio la independencia de los Estados Unidos, que coincidió con la famosa Constitución de Filadelfia, que fue quien le dio empuje a la primera república americana que estableció el sistema presidencialista que conocemos ahora. Es una constitución bastante sólida, que no se ha modificado, que sigue incólume hasta nuestra época, con interesantes enmiendas, como llaman allá, o adiciones, que le han enriquecido y que han permitido que ese país a lo largo de la historia se consolide como una superpotencia a nivel internacional. Vemos que estos dos grandes referentes, tanto la Constitución de Filadelfia, Estados Unidos, como la Constitución de la Primera República Francesa, fueron las inspiradoras en el movimiento constitucionalista en América, sobre todo en la Nueva Granada. Yo les decía a ustedes que en la época en que Napoleón Bonaparte conquistó España y eligió como rey o como regente a su hermano Pepe Botella, José Bonaparte, España en esa época se dedicó a darle frente a Napoleón y a tratar de sacarlo de la monarquía, del Estado, y descuidó las provincias americanas. Y sobre todo en la época de la Nueva Granada se estableció una época que históricamente se reconoce como la patria boba. La patria boba porque las provincias, sobre todo de la Nueva Granada, se dedicaron a pelear entre ellas, a cada una de ellas establecer su forma de gobierno, su constitución, tenían sus ejércitos, su manera de ver el mundo. En vez de buscar la unión como un Estado sólido, se dedicaron autonómicamente a resolver sus asuntos, y eso hizo que precisamente en la Nueva Granada se establecieran constituciones monárquicas y constituciones republicanas. Prueba de esas constituciones monárquicas, por ejemplo, fue la Constitución de Cundinamarca de Jorge Tadeo Lozano. Prueba de constituciones eminentemente independentistas fue la de Cartagena de Indias de 1811.
en donde se erigió la independencia absoluta de la corona española. Y fue un referente importante que todavía en la historia de nuestro país se sigue haciéndole tributo. Fíjense que, como dato curioso, la independencia de Cartagena es una fecha nacional, o sea, como fiesta local se tiene en cuenta y se celebra en Cartagena, pero también es una fecha eminentemente nacional. O sea que la independencia de Cartagena, que se selló con la Constitución de 1813, del 11 de noviembre de 1813, es una fiesta local y una fiesta nacional, y fue de las más importantes constituciones independentistas de la Nueva Granada. Entonces, Cartagena de Indias, como es hoy, como fue antes, constituyen un referente importante para la historia de nuestro país. Pero la historia también nos muestra que Napoleón Bonaparte fue desterrado con su hermano Pepe Botellas de la península ibérica, y España emprende una campaña de reconquista a cuya cabeza estuvo el pacificador Pablo Murillo. Y precisamente ese proceso de reconquista comenzó en Cartagena de Indias, y fueron 111 días de sitio en donde Cartagena y su gente, el Corralito de Piedra, resistió heroicamente 111 días. Como dato curioso, el interior del país descuidó a Cartagena, el interior del país le dio la espalda a Cartagena, y eso hizo más fácil que Pablo Murillo pudiera irrumpir y someter a la ciudad. Por eso se le reconoce a lo largo de la historia como la ciudad heroica, apelativo que no tiene ninguna otra ciudad en Colombia, la ciudad heroica. Después de todos esos primeros intentos independentistas, vemos que irrumpe en el país la figura interesante de Simón Bolívar, que fue un personaje que, no siendo de la Nueva Granada, siendo de Venezuela, encuentra un eco importante tanto en Cartagena de Indias como en el país para liderar movimientos independentistas que culminarían en la batalla de Boyacá, que le daría independencia absoluta del país. Y una de las ideas importantes del libertador Simón Bolívar era establecer una república fuerte llamada la Gran Colombia. La idea del libertador era de construir un estado importante constituido por 3 provincias: la Nueva Granada, Caracas, o sea, Venezuela, conocemos nosotros Venezuela, y Ecuador. También acuérdense ustedes que para ese entonces Panamá hacía parte de la Nueva Granada. Entonces, para él la idea de independencia también era de constituir un estado fuerte llamado la Gran Colombia. Y para poder potencializar esa idea del libertador, se llevó a cabo un congreso llamado Congreso Admirable, que culminaría con la constitución de la Gran Colombia, que tuvo una corta duración porque el libertador enfermó, además tenía unos enemigos acérrimos y desafortunadamente murió en Santa Marta. Y esa idea del libertador de formar una república fuerte que le diera un contrapeso ya no a la España, sino a los Estados Unidos, pues acabó. Para Simón Bolívar, y eso lo estableció en la famosa Carta de Jamaica, que escribió en un momento culmine de su vida, ya no se tenía que luchar contra la corona española. El enemigo no estaba en España, el enemigo estaba precisamente en el gran gigante del norte, como podemos ver en la actualidad. Entonces, podemos decir que el constitucionalismo en nuestro país surge y nace con ese intento de establecer esa constitución de la Gran Colombia y esa república grande y unida que soñó el libertador Simón Bolívar. Posteriormente se estableció
en el Congreso de Angostura, en el Congreso de Cúcuta, una serie de constituciones que es importante que ustedes echen un vistazo, de 1821, por ejemplo, y una serie de constituciones, 1832, 1845, 48, 53, 58, 63, hasta la famosa Constitución de 1866, en donde se consolida la república que conocemos actualmente y que fue idea esencial de dos vertientes políticas. Ya para ese entonces estaban establecidos los dos grandes partidos políticos en Colombia, el liberalismo y el conservatismo, a cuya cabeza en ese momento estaba la gran figura magnánime de, yo creo que el mejor presidente que ha tenido la historia del país, Rafael Núñez, 4 veces presidente de la República de Colombia, cartagenerísimo. Ha sido el único presidente que en Colombia se ha traído la silla presidencial para su ciudad y ha sido el que más veces ha sido presidente, el señor Rafael Núñez, a cuya letra se atribuye el himno nacional de la República de Colombia. Y también la Constitución del 86 fue nutrida con la parte ideológica de un conservador, y que eso es lo importante de la Constitución del 86, unir la ideología liberal de Rafael Núñez y la de Miguel Antonio Caro, que fue un líder conservador. Entonces fue un logro importantísimo para nuestro país. Por primera vez, yo pienso que fue la Constitución que unió a Colombia. Después de la Constitución de 1863, que fue eminentemente federalista y que convirtió a los Estados Unidos de Colombia, ese fue el nombre que tuvo, en un país dividido, regionalista. Yo pienso que eso todavía se nota en Colombia, pero que era importante para poder, dentro de ese proceso administrativo y político, construir lo que somos ahora. Esa Constitución de 1863, cuya fórmula importante fue el centralismo político y la descentralización administrativa, rigió nuestro país hasta el año de 1886 y que hizo parte del devenir, sobre todo del siglo XIX, finales del siglo XIX, siglo XX, marcó un trasegar importante político, social, sobrevivió a una dictadura, a muchísimas reformas, chicos. Es importante que le den un vistazo también, hasta llegar a la famosa Constitución de 1991, que es la que tenemos en este momento, producto de la Asamblea Nacional Constituyente, ese movimiento importante e irrepetible en este momento histórico, político, social, que también lo vamos a analizar en nuestra clase. Entonces, chicos, es importante que lean los documentos que les voy a dejar en la plataforma y que este video les sirva para ubicarse a ustedes desde el punto de vista temporal en todos esos hechos del constitucionalismo en nuestro país. Les mando un abrazo grande, cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes.